Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios por darnos un día más de vida y otra oportunidad para impartir la palabra de Dios. Y en esta tarde les deseo las más ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde vamos a leer la palabra de Dios y les voy a invitar a abrir las Santas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Vamos a leer los primeros versos del capítulo que dicen así: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amado Dios que estás en los cielos, muchas gracias por este privilegio hermoso que tenemos todavía de impartir la palabra tuya. Gracias por cada uno de mis hermanos que tienen vida, tienen salud, sobre todo vida espiritual, Señor, y tienen deseo de congregarse, Señor. Deseos de adorarte, deseos de alabarte, deseo de escuchar tu palabra. Señor, que sea un tiempo de refrigerio espiritual para nosotros también este tiempo, además de un descanso físico. Dios mío, aumenta nuestra fe para estar seguros, Señor, que en tus manos estamos y nuestra vida está segura en Cristo. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria, la honra y el poder sean a tu nombre. Amén. Bien, amados hermanos, este día de hoy, como hemos escuchado en los medios sociales, la televisión, se celebra lo que le llaman la Semana Santa, pero más bien es la Pascua judía. Y los judíos celebran la Pascua no por la muerte de Jesús, sino porque es una fiesta dedicada a Dios por la liberación que tuvieron de Egipto. Y fue una orden que Dios les dio, que cada año tenían que celebrar esta fiesta en memoria de su libertad de ellos y para la gloria de Dios, para honrar a Dios. Ahora, entre los gentiles, esto ha cambiado, porque pues la Iglesia Universal, católica, apostólica, romana, pues también agregaron esta fiesta, esta costumbre, para celebrar la muerte de Jesús. Pero yo creo nosotros no celebramos la muerte de Jesús, nosotros celebramos la resurrección de Jesús. Ciertamente murió, pero también
resucitó. Y esta es la alegría de nosotros. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para dar su vida en rescate para muchos. Su sangre derramada en la cruz del Calvario era necesario para perdón de pecados, para remisión de pecados, para la redención del humano. Y tanto era necesario que muriera, así también era muy importante, de suma importancia, que resucitara. Aquí nosotros vemos este acontecimiento. Fue en una de estas fiestas de la Pascua que pasó este suceso. Eso estamos más que seguros. La fecha, pues esta fiesta no es una fecha exacta. Entonces, como puede caer a principio de mes, a medio mes o a finales del mes. Pero sí lo que estamos seguros es que celebraban esta fiesta los judíos. ¿Cuándo fue este momento que Dios el Padre permitió que su Hijo Jesucristo fuera entregado en manos de pecadores para que diera su vida por nosotros? Aquí vemos nosotros que a las mujeres, las Marías, fueron las primeras que llegaron ese día o esa mañana, día domingo, lo que ahora conocemos como domingo, al sepulcro, para ungir el cuerpo de Jesús todavía al tercer día de muerto. Pero bueno, no sé cuál era la idea de ir dos mujeres al sepulcro, porque sabemos que habían puesto una piedra muy pesada en la tumba, en la puerta de la tumba del sepulcro, para que nadie tratara de robar el cuerpo, porque los fariseos tenían esa idea. Jesús había dicho que resucitaría, pero ellos pensaban, sus discípulos van a ir, se van a robar el cuerpo y después van a andar diciendo que resucitó. Ellos no querían quedar en ridículo y enviaron guardas, obligaron a Pilato que enviara una guardia para velar el sepulcro, para impedir que robaran el cuerpo de Jesús. Como se ve que ellos estaban muy ciegos espiritualmente, sobre todo en el conocimiento de las Escrituras. Eran religiosos solamente, pero en realidad no eran hombres de Dios. Entonces, vemos que mujeres fueron las que llegaron al sepulcro y encontraron que la piedra estaba removida. Un escritor dice que vieron dos ángeles adentro de la tumba, otro dice que el ángel estaba sentado encima de la piedra que removieron. Bueno, de la manera que haya sido, aquí lo importante no es cuántos ángeles habían, si estaban adentro o estaban afuera. Aquí la importancia número uno es que Jesús no estaba ya en la tumba. Jesús ya había resucitado, ya había cobrado vida el cuerpo nuevamente. Esa es la parte importante. ¿Por qué es importante? Dije al principio, era tan importante la muerte de Jesús, porque su sangre derramada era la que iba a proveer perdón de pecados y redención del hombre. Pero si Cristo no hubiera resucitado, el sacrificio hubiera sido en vano.
necesitaba que el Cordero de Dios cobrara vida, se levantara con vida, para que nosotros también nos levantemos con vida el día que venga ese suceso de la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura que Jesús es el primogénito de los muertos. El primogénito o la primicia de los muertos. Porque antes de Cristo resucitaron muertos también. Si nosotros recordamos, en el tiempo de los reyes, cuando existió el profeta Eliseo, el que sucedió a Elías, Eliseo murió, lo sepultaron, y después de eso murió también un hombre, no se dice quién era, y lo llevaban a sepultar, y cuando llevaban el cuerpo a sepultarlo al panteón, venían bandas armadas de Siria a atacar, a saquear a los israelitas, y los que llevaban el cadáver, pues tiraron el cadáver y salieron corriendo. Y dice la Escritura que el cadáver tocó los huesos de Eliseo. Claro, no podemos imaginarnos que tocó los huesos. Cayó sobre la tumba, podemos decir, de Eliseo, y el hombre cobró vida, resucitó prácticamente. Cuando Jesús expira en la cruz del Calvario, también hay un terremoto y resucitan muertos. La diferencia con Jesús es que todos esos muertos que resucitaron volvieron a morir y hasta hoy día no han resucitado. Pero Jesús murió y al tercer día resucitó. Ahora, ¿por qué es tan importante la resurrección de Cristo? Por eso nosotros celebramos la resurrección de Cristo. Porque en ella es donde está la base fundamental de nuestra fe. Pablo dice a los corintios, si Cristo no resucitó, si no hay resurrección de muertos, entonces vana es nuestra predicación y nosotros somos los más dignos de conmiseración del mundo, porque no tenemos ninguna esperanza. También dice, si no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y en realidad, si Cristo no resucitó, en vano será nuestro sacrificio. Estaríamos como las demás religiones, que hacen tantos sacrificios, pero el sacrificio no tiene ninguna validez ante Dios. Nosotros ya no tenemos que hacer esos sacrificios, porque prácticamente las personas religiosas hacen sacrificios, podríamos decir, más difíciles que los de nosotros. ¿Por qué razón? Es que nosotros no necesitamos hacer un sacrificio, porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Él murió por nosotros. Ahora, nuestro sacrificio es honrar a Dios, darle gloria a Dios y temer su nombre, obedecer su palabra y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que este día de hoy se está, no dije celebrando, pero no deberíamos usar esa palabra, ¿verdad? Porque esto no se celebra, porque no fue nada agradable lo que le sucedió a nuestro Señor. Fue el sacrificio, o es el sacrificio más, podríamos decir, más difícil, más doloroso
que puede sufrir un ser humano. ¿Por qué razón? Porque Jesús, aún sin antes de ser arrestado, él ya estaba en agonía. Si nosotros leemos los párrafos anteriores a la crucifixión, al arresto, dice que Jesús oraba en el Getsemaní y le decía al Padre: Padre, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y luego dice que sudaba grandes gotas de sangre. Eso era la agonía que tenía Jesús. ¿Por qué razón? Es que no era porque estaba afligido porque iba a morir, sino es que el peso del pecado de la humanidad recae sobre Jesús. Y esta era la agonía que él tenía. Entonces, por eso digo, no podemos decir celebrar. Celebrar es motivo de fiesta. Pero Jesús en una fiesta le quitaron la vida. Pero gloria a Dios, porque el plan de Dios era que tenía que levantarse triunfante y victorioso de la muerte. Tenía que quitarle el poder, no solamente a la muerte, sino a Satanás mismo. Arrebatarle el poder, y es la razón por la que ahora nosotros podemos ser creyentes en Dios, creyentes en Jesús, y tenemos la ayuda, la bendición, tenemos la fuerza de su Santo Espíritu para poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida que tenga temor de Dios. Pero porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no tuviéramos ninguna esperanza. Esa es la esperanza viva del pueblo, que Jesucristo vive y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Era necesario que esto se hiciera en público para que no hubiera lugar a duda. Por eso Lucas, al escribir el libro de los Hechos, le habla a Teófilo y le dice: aquí te escribo, aquí te mando las pruebas indubitables de los hechos de Jesucristo. Es decir, Lucas encontró pruebas que no había lugar a duda. Esa fue la razón por la que la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, se hizo pública. Para que el mundo de aquel entonces, los habitantes especialmente de la región de Judea, miraran esto, y sus discípulos, sus apóstoles, miraran no solamente la crucifixión, lo vieran cómo lo ultrajaron, cómo lo golpearon, cómo rompieron su piel. Y bueno, el profeta Isaías de antemano dice que no había en él parecer. Lo desfiguraron, en otras palabras, porque lo golpearon como si hubiera sido un criminal. Entonces, al resucitar Jesús, lo único que tenía eran las marcas de los clavos y de su costado. De lo demás no tenía nada. Lo único que tenía eran las marcas de los clavos y su costado. Amén. Ya no tenía más heridas, no tenía más cicatrices, no tenía moretones, no tenía nada. ¿Por qué razón? El cuerpo de Jesús fue transformado, fue glorificado. Jesús no cambió de cuerpo.
el mismo cuerpo que pusieron en el sepulcro fue el mismo cuerpo que resucitó. La diferencia es que ya era un cuerpo inmortal, glorificado. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra alegría. Bueno, esto es lo que tenemos que celebrar nosotros, que Jesús está vivo. Él vive. Como le dijeron los ángeles a los apóstoles y a las mujeres, Él resucitó, Él está vivo. Lo que Satanás pensó, una victoria para Él y una derrota para Jesús, fue al revés. La derrota fue para Satanás y la victoria para Jesús. Y de esa manera, nosotros en Jesús somos más que vencedores, más que victoriosos. Así que esa es la razón, o era la importancia por la que Jesús tenía que resucitar. Aunque no fue por su cuenta, porque Pablo dice que Dios resucitó a Jesús para que ahora nosotros andemos en novedad de vida. Esa es nuestra esperanza. ¿Sabe que eso fue lo que a los discípulos les hizo dar una fuerza tremenda, un valor incomparable para hacer frente a las circunstancias que vinieron después de la resurrección de Cristo? Esa era la razón por la que a ellos, cuando los azotaban, no lloraban, ni se quejaban, ni maltrataban, ni maldecían, ni se arrepentían, sino más bien encontramos en las Escrituras que dice que ellos se gozaban cuando los azotaban, porque decían: somos dignos de ser seguidores de Jesús, nos sentimos dignos de ser discípulos de Jesús, porque ellos, su fe había crecido tanto por lo que vieron la muerte de Jesús, lo vieron resucitado, totalmente sano, y luego lo vieron ir al cielo. Delante de los ojos de ellos Jesús ascendió al cielo. Esa es la victoria. Y todo esto se hizo público para que nadie pudiera negar la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Aún así han habido muchos contumaces y mentirosos, falsos, que se atreven a decir que Jesús no murió, porque Jesús era Dios, no podía morir. El que murió fue otro. Pero hubieron testigos oculares que Jesús fue el que murió. Estuvo María, la madre de Jesús, María, las Marías que lo seguían, hermana de la madre de Jesús, y las otras que fueron liberadas del pecado, y sus discípulos. Ellos lo vieron. Y lo vieron resucitado. Y no solo ellos. Como para asegurarse el Señor de que no fueran arrastrados por las mentiras y sembraran duda en el corazón de sus seguidores, por 40 días Jesús estuvo con ellos, enseñándoles, instruyéndoles, dándoles la palabra que iban a dar ellos al mundo, lo que ahora nosotros tenemos en todo el Nuevo Testamento. Y además de eso, también para que ellos se fortalecieran y tuvieran base sólida. Jesús estuvo con ellos por 40 días
después de la resurrección, comió con ellos. Eso nos hace pensar que también nosotros vamos a tener el mismo cuerpo, porque Jesús es la primicia. Jesús es el primero. Después vamos nosotros, los que estamos en Cristo, los que creemos en Cristo, los que estamos seguros en Cristo. Un día también tendremos que tener esa transformación. Así que esta es la bendición que nosotros tenemos. Esta es la gloriosa fuerza motriz, el motor que nos hace seguir adelante a través de las vicisitudes de la vida. Así que, amados hermanos, no estamos celebrando, pero nos gozamos nosotros, y no precisamente tenemos que hacerlo este día. Pues muchas personas lo hacen este día, no tiene nada de malo, pero esto siempre hay que hacerlo, para que nunca se nos olvide cuál fue la razón, porque Jesús fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre y resucitó al tercer día, aunque en ese mismo momento los fariseos quisieron ocultar la resurrección de Jesús, pero no pudieron. Sobornaron, dieron su dinero a los guardias para que no dijeran que resucitó, sino que cambiaran la versión, dijeran estábamos dormidos cuando sus discípulos lo robaron. Usted sabe lo que era, que ellos se hubieran dormido, los discípulos hubieran robado el cuerpo, ellos iban a morir. Pero no sabemos. Tuvieron más amor al dinero que les dieron, les han de haber dado mucho dinero. Pero en vano lo gastaron. Nunca los fariseos pensaron que Jesús iba a estar 40 días con los discípulos después de muerto, después de su resurrección. Ellos pensaron que Jesús resucitó, se fue y ya se acabó todo. No. Esa fue la razón por la que Jesús estuvo 40 días, para asegurarse de que ese testimonio iba a quedar grabado en la mente y en el corazón de aquellos testigos oculares de los hechos de Cristo. Ahora nosotros no vimos nada de eso, pero el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ejercitemos nuestra fe. Crezcamos en la fe, fortalezcámonos, creyendo esta palabra que tenemos ahora, que Cristo vive, y como Cristo vive, también nosotros viviremos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y sigamos adelante. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén.